Cordial saludo. Mi nombre es Manuel Moreno y a continuación la presentación sobre política educativa en una era globalizada. En este trabajo analizaremos el primer capítulo del libro Políticas Educativas en un Mundo Globalizado de Faval Rivsky y Bob Lingard. Los autores muestran cómo la globalización ha transformado la política educativa, ya que hoy no solo participan los estados, sino también organismos internacionales, actores privados y otros entes. Y esto pues trae nuevos retos para definir fines educativos, para organizar el currículo y evaluarlo, y en general para evaluar el sistema educativo. El objetivo es comprender estas tensiones y reflexionar sobre eh, cómo impactan en nuestros contextos locales, en particular pues en la escuela pública bogotana, que es donde me desempeño. Bueno, la política educativa no solo se trata de leyes y regulaciones, sino de cómo se toman decisiones y se implementan prácticas que impacten todo el sistema educativo. Entonces, con la globalización, estas políticas ya no son netamente un asunto de Estado. Y esto en algunos casos limita la acción en el ambiente nacional. Entonces, hoy en día, no solo los gobiernos definen la educación, entonces hay organismos internacionales que también permean estas transformaciones nacionales porque dan ciertos derroteros para cumplir um, a las políticas internacionales. Entonces organismos como las Naciones Unidas, la OCDE, el Banco Mundial, generan derroteros que afectan o intervienen directamente nuestras políticas nacionales. Entonces, la globalización presiona a los países a alinear sus políticas con estándares internacionales y pues esto de alguna manera afecta la capacidad del Estado de decidir de manera autónoma. El paradigma está en que en el contexto neoliberal se prioriza la eficiencia económica y la productividad, así como la competencia, a veces en detrimento de la equidad y la justicia social dentro de los sistemas educativos. Mm, Uno de los grandes retos entonces es mantener los valores educativos de igualdad y de ciudadanía frente a la presión que se ejerce sobre los estudiantes para competir globalmente. Em, los currículos deben adaptarse a la globalización, promoviendo pues movilidad académica, cooperación intercultural y competencias internacionales, pero sin perder la identidad local. Esto no es nada malo porque Colombia de por sí ya es un país bastante diverso y esta influencia en lo intercultural es muy benéfica. Pero es cómo responder a esta petición internacional mientras se mantienen los valores culturales propios de nuestro Estado. Por ejemplo, las evaluaciones internacionales generan responsabilidad y comparabilidad entre países, pero también plantean el riesgo de homogenizar la educación y dejar de lado las necesidades locales. En las pruebas PISA, por ejemplo, del 2022, Colombia obtuvo resultados por debajo del promedio de la OCDE en matemáticas, en ciencias y en lectura. Eh, en matemáticas se ubicó en el puesto 64 de los 81 países participantes, pero dentro de este análisis por ningún lado queda
el escándalo que hubo de la pérdida de más de 70.000 millones de pesos colombianos en un escándalo de corrupción que afectó el acceso al Internet de los niños de las poblaciones rurales que no lo tenían? ¿Dónde queda entonces este problema dentro del análisis de dichos resultados? Bueno, la globalización, este es un ejemplo de que la globalización no afecta a todo el mundo por igual. Entonces, existen desigualdades que, pues, de alguna manera algunos movimientos buscan, por otro lado, preservar la educación contextualizada y justa frente a esa presión global. Eh, por eso es que es importante que se revisen esos enfoques em, que se imponen y crear modelos educativos propios que respeten la historia, la cultura y las necesidades específicas de cada país. En mi contexto en particular, como docente en Bogotá, observo cómo la globalización y los estándares internacionales impactan nuestra escuela. Tenemos que equilibrar estos lineamientos con las necesidades de nuestros estudiantes, obviamente, y muchos de ellos provienen de contextos vulnerables o recién incluso llegan al país. Esto implica adaptar el currículo, desarrollar estrategias inclusivas, asegurar que las políticas educativas se traduzcan en beneficios concretos para todos. Y este es verdaderamente un reto. Eh, entonces, podemos concluir que la anterior reflexión nos permite entender que la política educativa se encuentra en un campo de fuerzas en el que confluyen dinámicas globales, intereses económicos y necesidades locales. Digamos que si bien la globalización ofrece posibilidad de cooperación, movilidad académica, estándares compartidos, también genera riesgos de homogenización, pérdida de soberanía incluso y la profundización de las desigualdades. Pero entonces, para países como Colombia y en particular para la escuela pública en Bogotá, este desafío radica en adaptar las exigencias globales a las condiciones propias de nuestro contexto y ver que a pesar de que no se respondan a las políticas públicas internacionales, estos pequeños logros que tenemos en nuestras escuelas también hacen parte de los procesos de calidad. Muchas gracias.